varón de entre 4 hijos. Mi hermana, la mayor que yo, conoce al Señor. Y a los 9 años fuimos y entregué mi corazón a Cristo. A los 9 años recibí el bautismo del Espíritu Santo. Cosas de jovencito, de adolescente. Ya empezamos a crecer y dejé la iglesia. Y empecé a hacer de las mías, que no viene al caso. Pero sí me crié con una familia, una mamá y un papá que nos adoraban. Pero mi mamá y mi papá habían venido de Italia, mi papá bien escapado de la guerra, para este lado con toda su familia. Y mandó a pedir a mi mamá, en Italia antiguamente se mandaba a pedir, y era ese casamiento por poder. Alguno que peine en cana como yo por ahí lo sabe. Así que mi mamá se encontró con un vecino después de tantos años que casi ni lo conocía. Vino solita a los 18 años, sin familia, sin nada, y se encontró con un hombre que se tenía que empezar a acostar y a dormir y empezó a hacer una familia que no conocía casi. Así que se puede imaginarse cómo se crió esa jovencita, porque hace 70 años atrás, 60 años atrás, era otra vida. Así que fue una mujer que nos amaba a su manera. Siempre éramos inservibles. Yo hoy le recordaba a mi pastor algo que ella siempre decía: yo te hice y yo te mato. Frase de ella, otra frase: me hubiese comprado un chancho y a fin de año me lo comía. Más allá de los golpes, los maltratos que nos daba, después pude entender que no me podía dar lo que ella no tenía. Y así fui creciendo. No quise estudiar, aprendí a leer, creo que lo habré contado acá a los 40 años, cuando me reconcilio con el Señor y empecé a leer la Biblia. Y mi papá, un hombre muy trabajador, un hombre que nunca nos hizo faltar nada, pero era tan trabajador que ni estaba en casa. O sea, su vida era el trabajo. No tengo recuerdo de jugar con papá los cochecitos. Hoy le decía al pastor, nunca corrí a traer una pelota, porque no tengo recuerdo de patear una pelota con mi papá. Quizás muchos de ustedes se sienten identificados, ¿no? Y esa fue mi vida. Así que cuando a los 21 años me casé con mi esposa tenía 16 años cuando nos casamos. Tuvimos una persona trabajadora, no, tenía algunos vicios, pero trabajadora, nunca faltó nada en casa. Pero tuvimos un quiebre en el matrimonio donde nos estábamos separando. Y ahí ella conoce al Señor y yo me reconcilio con el Señor. Y ahí pude entender lo que es el amor de Dios para nuestra vida, ¿no? Y una persona que se crió diciendo que no servía para nada. No quise nunca estudiar porque digo, si es lo mismo vivir estudiando o no estudiando, eso igual no sirvo para nada. Te podés imaginar que yo iba a mi mamá y le decía, uy, tengo problemas, y te dije que eras un fracaso. Así que no me podía equivocar en un paso porque me recordaban lo que yo era. Me recordaban lo que yo vivía. Y cada macana que me mandaba era una afirmación para la vida de mi madre. ¿Algunos se sienten identificados? Entonces, cuando llego al Señor, leo en la Biblia que dice que Dios de mí tiene pensamiento de bien y no de mal. ¡Wow! Para darme un futuro mejor. Y ahí empecé a meterme y pude entender la vida de mi mamá, la vida de mi papá, por qué eran como eran. Pero yo sabía que muchos dicen, y Dios, si es como mi papá, Dios, la verdad que mejor lo dejo aparte. Pero yo pude entender que Dios es un Dios de amor, es un Dios de oportunidades,
es un Dios que nos levanta, es un Dios que cuando nos ve caído, dice la palabra que Él nos sacó de ese hoyo cenagoso, y nos sacó de las tinieblas y nos puso a la luz. Qué tremendo, ¿no? Y ahí pude empezar a sanar mi corazón, porque me pude identificar y pude entender que mis viejos no me podían dar lo que ellos no tenían. Así que empecé a agarrarme de Dios y empecé a enseñarle, y esto a muchos chicos se lo quiero decir, a muchos jovencitos, empecé a enseñarle a mi papá a abrazarme, porque mi papá no me sabía abrazar. No era que no me quería abrazar, no me sabía abrazar. De chico había casi lo que hicieron abusar, así que en esa época se mandaba a trabajar al campo y estaban toda la semana en la casa de don Pérez o de don Federico, para que nadie se ofenda. Y don Federico era el papá en esa semana hasta que él volviera a su casa, así que se tuvo que escapar del campo donde laburaba. Entonces calcule que un joven que lo querían abrazar hacía, ni me toques, pero tampoco supo abrazar. Entonces empecé a enseñarle a través de la palabra, de lo que yo sentía que Dios hacía en mi vida, de lo que Dios me empezaba a dar, empecé a enseñarle a él. Le voy a decir algo, es un chiste, pero es verdad. Terminé durmiendo con él haciendo cucharitas, ¿no? Porque después quedó viudo y nos dormíamos la siesta juntos. Pero todo fue por entender quién era yo en Dios. Todo fue por lo que Dios hizo en mi vida. Y de lo que te quiero hablar hoy es de una historia de alguien que se pueda llegar a sentir muy despreciado, muy desechado por la familia o por esas cosas que, a ver, ¿cómo te puedo decir? ¿Viste cuando pareces un impostor que vos decís, ¿qué hago acá? Yo acá no merezco este lugar. Nunca te pasó en decir, y hoy estoy en este lugar de privilegio. ¿Qué hago acá? Yo no me merezco este lugar. ¿Le ha pasado a alguno alguna vez? Cuando conociste a Dios y la venís peleando y la venís peleando y todo el mundo te desecha, todo el mundo te critica, y cuando tu vida empezó a cambiar, que Cristo entró a tu corazón, el jefe, antes eras el que barrió, ahora te dice, ven y sentate en mi oficina que quiero hablar con vos. O te ponen personas que vos decís, wow, estás queriendo hablar conmigo, ¿qué nivel? Porque son las cosas que hace Dios. Yo no sabía, yo me abrí un negocio, mandé a estudiar a mi señora para conocer los papeles que teníamos que hacer. Mire lo que les cuento. Yo estaba en la compra y venta de autos y mi señora fue a hacer un curso de gestoría. Perdónenme que me tomen este tiempo, pero a alguno le tiene que servir. Fue a hacer un curso de gestoría para saber los papeles, porque yo no sabía ni leer. Así que empezamos. Pero Dios me empezó a levantar y empecé a llegar a concesionarias que personas con mucho, pero con mucho dinero no podían entrar. Y por gracia y misericordia de Dios, empezamos a entrar en una concesionaria y en otra concesionaria. Y me sentaba con los gerentes de venta, con los dueños de las concesionarias. Y me hablaban de... Y yo decía, ¿con qué? ¿Con qué? Pero estaba en esa mesa. Me acuerdo una vez, porque esto a los fieles, a los que aman a Dios y se alinean con Dios en todas las cosas, estas cosas les ocurren. Un día voy a una concesionaria y había un montón de autos, te digo que había como 70 autos para vender. Y yo iba a buscar, la verdad, el que más roto estaba, el que más viejo era, ¿no? Y el que nadie quería, ese quería yo. Porque era hasta donde me daba el cuero. Entonces yo veía que venían gente, decían 1, 2, 3, 18, 19, 20. De acá hasta allá me lo llevo todo. Haceme la cuenta que me lo llevo. Yo decía, wow. Y yo decía,
A ver quién tiene algo más lisa para poder comprar uno. Déjenme en uno. Entonces me decían, ¿querés este? No, este no, ya muy caro. Y buscaba, la verdad, lo más barato porque no me daba la nafta para comprar. Pero como Dios sabe, y Dios nos conoce, y Dios sabe tu corazón, tu fidelidad, cuánto lo amás, vino un hombre, un empresario muy grande, y me dice, mira, a mí para llevarme 15 autos, cada 4 me tengo que llevar uno feo. O sea, se llevaba 4 buenos y uno malo. Porque si no, los malos no se lo vendían a nadie, solo a mí. A mí no me daba para comprar 10 autos malos. Entonces el hombre me dice, vamos a hacer una cosa. Este me lo tienen que dar. Yo no los quiero. Ponele precio. Y digo, no, pero vale, vamos a ponerle hoy un precio ficticio. Vale 5 millones de pesos, pero es caro 5 millones de pesos, mirá cómo está. Vos no mirés el precio, vos cuánto lo pagás. No, yo más de 3 no lo puedo pagar. Listo, 3 es tuyo. El hombre lo pagaba 5 y me lo vendía en 3, porque él la ganancia estaba en los nuevos. Así que empecé a comprar así. Los ricos compraban para los niños. Los ricos compraban para mí. Y yo pagaba al menor precio. Y esas son las cosas que Dios tiene para vos también, cuando vos le empezás a creer a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Con esta